Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues, hermanos, el arzobispo de la Iglesia Greco-Católica en Ucrania, pues acusa fuertemente al Papa Francisco de no haber conseguido nada en esa mediación diplomática, pues que mantiene el Vaticano con Rusia y Ucrania. El arzobispo mayor de Kiev y primado de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, se ha desmarcado con unas declaraciones pero que muy críticas sobre el papel del Papa Francisco y la diplomacia vaticana durante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿verdad? Fíjense qué declaración hizo el arzobispo mayor de Kiev. Dijo lo siguiente: nos gustaría que el Papa Francisco se pusiera inequivocadamente del lado de Ucrania, también a nivel diplomático y político, condenando a los agresores. Nos gustaría que dijera claramente quién es el agresor y quién es la víctima. Eso es lo que ha señalado el prelado en una entrevista que ha concedido a diferentes medios. Curiosamente, también en el mes de mayo el Papa Francisco recibió la visita de Zelensky, el presidente ucraniano, y de la misma manera pues animó al Papa, lo exhortó pues que se posicionara, ¿verdad? De parte de Ucrania, que en este caso pues es la parte más débil. Rusia pues se ha convertido en ese país opresor, invasor, ¿verdad?, de Ucrania. Pero la diplomacia, el Papa Francisco también pues no se posiciona ni señala con un dedo acusador a ninguna de las dos partes, ¿verdad? Y eso es lo que a Ucrania pues en este momento pues le duele, que el Papa no se posicione de una manera más fuerte con el débil que es Ucrania. Para el arzobispo de Kiev, el Vaticano no tiene herramientas para actuar a nivel político, pero sí tiene herramientas para usar la diplomacia, y que según ellos pues esa diplomacia pues no ha funcionado, y sigue denunciando las ambigüedades del Papa Francisco, ya que aún se lleva un año de invasión y aún el Papa pues no ha condenado enérgicamente el papel de Rusia. Además señaló lo siguiente, y creo que es bastante interesante. Dice el arzobispo lo siguiente: basándome en los gestos del Papa, en los movimientos que Ucrania percibe del Vaticano, puedo decir que hoy todo lo que el Papa ha intentado hacer por Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala ha fracasado. ¿Por qué? Aún no lo hemos entendido del todo. Quizá lo descubramos con el tiempo. ¿Ha girado la cabeza el Papa para no molestar a nadie? No. Se tomaron muchas medidas diferentes, pero desgraciadamente ninguna de ellas condujo al resultado deseado. Pues Shevchuk también relata que, por ejemplo, a finales del 2021, si no recuerdo mal, por el mes de diciembre, cuando ya empezaban a soplar esos vientos de un gravísimo deterioro de la situación de seguridad para Ucrania, Shevchuk le pidió de manera personal al Santo Padre que hiciera todo lo posible para que se evitara una guerra que ya parecía que estaba en ciernes. Le pidió que impidiera esa invasión a gran escala, como todos sabemos que luego sí ocurrió. Hubo una serie de gestiones diplomáticas, incluso cartas personales del Papa al presidente Biden y también al presidente ruso Vladimir Putin, además de diferentes gestos. Pero como bien dice también Shevchuk, que cuando comienza una guerra y las armas hablan, las palabras pues ya no sirven.
Para el arzobispo, ese mensaje principal del Papa Francisco que quiere llevar a Ucrania probablemente se está aún elaborando, ya que el Santo Padre pues realmente quiere de una manera sincera que la guerra pues se detenga y se detenga lo antes posible. También Shevchuk pues dice que hace algún tiempo del comienzo de la guerra el Papa dejó claro en diferentes entrevistas, aunque no haya salido a la luz ni se haya querido dar esa información a gran escala, se confirma no por declaraciones directas, sino por mecanismos humanitarios que el Papa utiliza para salvar vidas en Ucrania. Por ejemplo, desde el comienzo de ese conflicto, por mediación del Santo Padre, se intentó salvar la vida de niños de diferentes orfanatos que al final pues acabaron en territorio ruso. De todas maneras, Shevchuk sí sigue agradeciendo todos esos gestos del Papa Francisco. Pues bien, él sigue bastante molesto con el Santo Padre por todo lo que sucede y todo lo que acontece en Rusia. Y afirma que el Santo Padre pues quizás no ha señalado, ¿verdad? Pero es la manera que tiene el Vaticano. A mí también me duele que no lo haga, sinceramente. Podemos diferir del Papa, que no me venga luego a nadie de decir que José Manuel pues está criticando al Papa. A ver, al Papa se le puede criticar siempre. Cualquier acción o palabra que sea suya se le puede criticar perfectamente. Otra cosa es cuando es algo en cuestión de magisterio. Entonces ahí no hay discusión y yo como católico pues me someto a la Iglesia y me someto a la autoridad del Santo Padre. Pero en cuestiones de este tipo pues también las personas nos equivocamos o tomamos decisiones erróneas. Pero por ejemplo, otro caso bastante flagrante puede ser el caso de Nicaragua. Fíjense, la Iglesia no ha llegado a condenar tampoco de manera directa todas las atrocidades que hace el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. No, pero es que si el Santo Padre pues abre la boca, van a tomar represalias. Pero vale, ¿cuáles más? Si han hecho todo lo posible para perseguir a la Iglesia. Han conseguido extraditar fuera del país a diferentes periodistas, religiosos, etc. Han cometido un atropellamiento con Monseñor Rolando Álvarez. Se le roban los bienes a la Iglesia. Se le roban las cuentas. Se embargan instalaciones de la Iglesia. Se prohíbe el culto de la Iglesia. Culto público, me refiero. ¿Qué puede ir a peor? Es que no puede ir nada a peor. Si el Santo Padre mañana se levanta y critica de manera fuerte a Daniel Ortega, la cosa no va a cambiar mucho. Porque todo lo que ha podido hacer, todo tipo de atrocidades que ha podido hacer el régimen de Daniel Ortega, lo ha hecho. El silencio no sirvió para nada. No sirvió para nada. Pero eso sí, cuando hay que criticar a un buen sacerdote, o tienen que perseguir a un buen sacerdote, lo hacen. Y lo hacen fuertemente. Son cosas que yo no entiendo de la Iglesia. Son cosas que yo no entiendo. Cuando atacan a la comunidad católica en toda Nicaragua, eso no importa. Y cometen todo tipo de atrocidades, detenciones ilegales, embargos ilegales. Encarcelan a religiosos, los expulsan del país, les retiran la nacionalidad del país.
y los expulsan como si fueran extranjeros en su misma tierra. Y el Vaticano no abre la boca, no abre la boca. Yo como católico perfectamente puedo criticar eso, perfectamente. Pero luego, si sucede cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, por insignificante que sea, pues ahí está el Papa pues señalando que debemos hacer esta o cual acción. Pero me duele la pasividad y la parsimonia de la Iglesia en diferentes asuntos. Tu obligación y la mía, pues orar por la Iglesia, orar por las intenciones del Santo Padre. Que aunque a veces no entendamos ese tipo de decisiones o esos silencios, quizás pueda ser lo mejor o quizás no. Solo Dios sabe. Solo como cristianos, como católicos, apoyemos al Santo Padre con nuestra oración. Dios te guarde, Dios te bendiga.